Cuando echamos un vistazo al mundo antiguo, encontramos historias de guerra que parecen muy diferentes a las nuestras. En el Antiguo Testamento, el conflicto a menudo se describía como parte de un plan divino. Estas no eran simplemente batallas por tierra o recursos de la forma en que las entendemos hoy. Se presentaban como actos de justicia divina, llevados a cabo bajo un mandato directo de Dios. El propósito era espiritual y judicial, destinado a establecer un pueblo elegido en una tierra prometida y purgar lo que se consideraba corrupción moral. Las motivaciones no se basaban en la codicia humana o la sed de poder, sino en un mandato percibido de una autoridad superior. Este concepto puede ser difícil de comprender para nosotros en nuestra era moderna. La idea de que Dios sancione la guerra es un desafío. Pero en el contexto de estas narrativas antiguas, los israelitas eran vistos como instrumentos de la voluntad de Dios. Sus victorias no eran suyas, sino que se atribuían a la intervención divina. Los conflictos se enmarcaban como un paso necesario en una historia cósmica mucho más grande, una forma de crear orden a partir del caos y establecer un pacto entre Dios y la humanidad. Esta perspectiva distingue a estas guerras antiguas de los conflictos que llenan nuestros titulares de noticias hoy. Las guerras que vemos ahora nacen de fuentes muy diferentes. Están impulsadas por ambiciones humanas, no por mandatos divinos. Las naciones y los grupos luchan por la influencia geopolítica, buscando expandir su poder y control sobre las regiones. Chocan por intereses económicos, luchando por el acceso a recursos valiosos como el petróleo, el gas o los minerales. Estos conflictos están impulsados por ideologías, nacionalismo y rivalidades históricas de larga data que se han transmitido de generación en generación. Las razones son terrenales, tangibles y profundamente arraigadas en las complejidades de la sociedad humana, no en una directriz clara de los cielos. En última instancia, la diferencia fundamental radica en la fuente de autoridad. Las antiguas guerras bíblicas reclamaban un origen divino, una justificación que las colocaba más allá del cuestionamiento humano. Las guerras de hoy, sin embargo, son creaciones inequívocamente humanas. Son el trágico resultado de nuestros propios fracasos, nuestra incapacidad para resolver disputas pacíficamente, nuestra codicia, nuestros miedos y nuestra búsqueda de dominio. No se está escribiendo ningún texto sagrado para ordenar la invasión de un país vecino o el bombardeo de una ciudad. Solo existe el complejo y a menudo oscuro cálculo del interés humano. Una de las historias más famosas de la guerra bíblica es la batalla por Jericó. Según el libro de Josué, los israelitas no conquistaron la ciudad con armas convencionales. En cambio, siguieron un conjunto preciso de instrucciones de Dios. Marcharon alrededor de las murallas de la ciudad durante 7 días, con sacerdotes tocando trompetas hechas de cuernos de carnero. El último día, rodearon la ciudad 7 veces, y por orden de Josué, la gente gritó y las murallas de Jericó se derrumbaron. Esta historia destaca la idea de que la victoria fue un milagro, un acto directo de Dios, no simplemente una hazaña de estrategia militar. Este evento fue parte de la conquista más grande de Canaán, que fue retratada como el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Las batallas fueron vistas como una parte necesaria para reclamar una tierra que fue divinamente dada. La narrativa es de obediencia y fe, que conducen al triunfo. Para la gente de ese tiempo, la guerra era una extensión de su relación con Dios, una manifestación física de una lucha espiritual. Se creía que las reglas de enfrentamiento, los objetivos y las metas finales estaban establecidas por un comandante en jefe divino, lo que hacía que estos conflictos fueran únicos en su propósito y justificación. Sin embargo, con la llegada de Jesucristo, el paisaje espiritual experimentó una profunda transformación. El mensaje del Nuevo Testamento cambia drásticamente de uno de conquista a uno de paz. Jesús enseñó una forma de vida radicalmente nueva. Él dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Fue aún más lejos, instruyendo a sus seguidores a amar a sus enemigos y orar por los que los persiguen. Esto fue una inversión completa de la vieja lógica de retribución y guerra santa, introduciendo un nuevo pacto basado en el amor, el perdón y la reconciliación. El apóstol Pablo aclaró más tarde esta nueva comprensión del conflicto. Escribió en su carta a los Efesios: «Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El campo de batalla se trasladó del mundo físico al espiritual. El enemigo ya no era una tribu vecina o una ciudad fortificada, sino las fuerzas internas del odio, el pecado y la desesperación. El llamado cristiano se convirtió en una lucha espiritual por la paz, no en una física por el territorio. Las guerras del siglo XXI son un tapiz complejo y desgarrador, tejido con hilos puramente humanos. Si observamos la devastadora guerra en Ucrania, vemos un conflicto impulsado por un choque de ambiciones geopolíticas. Es una lucha por la soberanía nacional, agravios históricos y el deseo de una nación poderosa de redibujar el mapa de Europa y reclamar su influencia. Las motivaciones son sobre el poder y la seguridad en un mundo posguerra fría, no un plan divino. Millones han sido desplazados y miles han muerto debido a decisiones tomadas en cámaras políticas, no en concilios celestiales. De manera similar, el largo y doloroso conflicto entre Israel y Palestina, que recientemente ha visto una violencia horrible en Gaza, tiene sus raíces en décadas de reclamos contrapuestos sobre la tierra, la seguridad y la autodeterminación. Es una lucha profundamente arraigada, alimentada por el trauma histórico, el nacionalismo y un ciclo de violencia que parece imposible de romper. Si bien la religión es parte de la identidad de ambos lados, el conflicto en sí mismo está impulsado por disputas muy humanas sobre el territorio, las fronteras y el derecho a existir de forma segura. El inmenso sufrimiento es una consecuencia directa del fracaso político y de objetivos profundamente arraigados y opuestos. En otras partes del mundo, la historia es trágicamente similar. En Sudán, ha estallado una brutal guerra civil entre facciones militares rivales, impulsada por una cruda lucha por el control del Estado y sus recursos. Este vacío de poder, empeorado por las divisiones étnicas y la interferencia extranjera, ha creado una de las peores crisis humanitarias del planeta. En México, la guerra no es entre naciones, sino entre poderosos cárteles de la droga y el Estado. Es un conflicto impulsado por la economía, las inmensas ganancias del tráfico ilícito de drogas, lo que ha llevado a niveles asombrosos de violencia y corrupción que desgarran el tejido de la sociedad. Lo que conecta estos conflictos modernos es su fundamento en la falibilidad humana. Surgen de la sed de poder, la codicia económica, la certeza ideológica y el colapso del orden civil. Cuando los gobiernos son débiles o las instituciones fallan, se crean vacíos que son rápidamente llenados por la violencia. Estas guerras no son santas, son el trágico y predecible resultado de un mundo donde la diplomacia falla, donde la codicia supera la compasión y donde los seres humanos, no Dios, son quienes dan las órdenes de luchar. Una de las mayores tragedias del conflicto moderno es cómo la religión a menudo se tuerce para justificar la violencia. Textos sagrados que predican el amor y la compasión se citan selectivamente para alimentar el odio y la división. La gente usa el nombre de Dios para bendecir a sus ejércitos, demonizar a sus enemigos y reclamar una superioridad moral para acciones que resultan en un sufrimiento inmenso. Esta manipulación es una profunda traición al mensaje central que se encuentra en la mayoría de las grandes religiones del mundo. Transforma la religión de una fuente de consuelo y guía en un arma de guerra, una herramienta para agendas terrenales de poder y control. Este abuso de la fe contrasta drásticamente con el verdadero mensaje cristiano. El camino mostrado por Jesús no es de violencia, sino de diálogo, perdón y amor radical. Él desafió la idea misma del ojo por ojo, instando a sus seguidores a poner la otra mejilla. Su reino no era de este mundo, y su victoria no se logró por la fuerza de las armas en un campo de batalla, sino por el sacrificio en una cruz. El llamado central del cristianismo es ser agentes de paz y reconciliación en un mundo desgarrado por el conflicto. La verdadera batalla, desde una perspectiva cristiana, sigue siendo espiritual. Es una lucha diaria dentro de nuestros propios corazones y comunidades contra el orgullo, la codicia, el odio y la injusticia. Es la lucha por construir puentes donde otros construyen muros, por buscar la comprensión donde hay incomprensión y por mostrar misericordia frente a la crueldad. Este es un camino mucho más difícil y exigente que simplemente tomar las armas contra un enemigo físico. Requiere coraje, paciencia y una fe inquebrantable en el poder del amor para superar el odio.
Por lo tanto, nuestra respuesta a las guerras que azotan nuestro mundo debe guiarse por este espíritu. Estamos llamados a orar por la paz, por las víctimas, por los agresores y por los líderes que tienen el poder de poner fin a la violencia. Estamos llamados a participar en el diálogo, a escuchar a aquellos con quienes no estamos de acuerdo y a trabajar incansablemente por la justicia y la dignidad humana para todas las personas. El mundo no necesita más guerreros santos. Necesita más pacificadores, siguiendo el ejemplo del Príncipe de la Paz, quien nos enseñó que la victoria final no se encuentra en conquistar a los demás, sino en sanar un mundo roto.